Hola, Odi, ¿cómo estás? ¿Está funcionando su Hola, video? mucho gusto. Muy bien. Disculpen por la demora. No hay un problema. Sabemos que es una época muy ocupada. em, pero bueno, para empezar, estamos muy interesados en saber cómo te sientes tú y cómo se sienten los educadores y los estudiantes y familias sobre el inicio de Colegio Horizontes. Muchas gracias por la oportunidad. Em, bueno, personalmente, los educadores y los estudiantes estamos muy emocionados de iniciar con nuestras clases oficialmente. Thank you for the opportunity to be here. Myself and the teachers were just really excited for this opportunity and to start classes this week. Nuestros estudiantes están súper felices porque el año pasado los tuvimos con nosotros, pero no era así como una cuestión muy formal. Ahora los estamos teniendo los 5 días de la semana y precisamente el lunes fue nuestro primer día de clases, entonces todos están muy agradecidos por toda esta gran oportunidad porque saben que de esta manera es que inicia a construirse ese sueño grande, ¿verdad? Que el equipo ha venido trabajando desde hace muchos años. So everybody is just feeling really, really happy. Last year the students were with us in the prep program for the last several months, but it wasn't as formal. It wasn't the official school. But now they're going to be with us 5 days a week. As you know, Monday was the very first day of classes, and students are just really feeling grateful. Everybody knows that this has been this big dream of ours for many years, and excited that we're here now. Y quiero contarles que nuestras clases ahora están empezando en oficina y en nuestra biblioteca, mientras que terminan nuestras instalaciones y luego vamos a mudarnos, pero ahora los estamos atendiendo en 2 grupos, 12 estudiantes cada grupo, uno por nuestro espacio y también para asegurar su protección y prevenir el COVID que todavía persiste. So right now our classes are taking place in the LHI library and the office while the school building is finished being built. And we've split our group of students into 2 groups of 12 students each, both so that they can stay safe and be in smaller groups because of COVID, and also because we have limited space. Each the library and the office can just take a group of about 12 at a time. Y esta primera semana de clases es una primera semana para consolidar nuestra fase de amistad, para hacer saber a nuestros estudiantes una vez más que ellos para nosotros son lo más importante. Entonces se está consolidando esta relación entre educador y estudiante, se está introduciendo a materiales, refrescando un poco su memoria sobre lo que vieron el año pasado. Y a partir de febrero es que ya se trabaja con mapas curriculares. So this first week of school, we're considering really to be like kind of an orientation week, really using it to make everybody feel comfortable and to make everybody feel like this is a warm and friendly place to be and to build those relationships between students and teachers and the community. Want to make sure that everybody feels comfortable together and we're really getting to know each other better and building on the limited time we had together in the prep school. And also using it to refresh people's memory of what they should have learned in regular school the last year, but also some of the stuff we did in the prep classes, and get ready for the year ahead. And then next week, the first week of February, when we're really going to get started with our curriculum. Y para cerrar esta primera pregunta que me hizo Corny, pues expresarles nuestro agradecimiento de parte de los estudiantes también y de nuestras familias. Muchas gracias por construir este sueño. Definitivamente han sido años de trabajo. Es todo un grupo, un equipo fuerte que está trabajando, pero nada de esto sería posible sin el apoyo de ustedes y sin duda ustedes le están dando vida a este proyecto. Están sembrando esta semilla que en algunos años va a dar grandes frutos. Muchas gracias por eso.
She said, just to add on to the question I originally asked her, she really just wants to make to express how grateful that all the students and the families are, and that she and the team is. This has really been years and years of work, and she said we have a really strong team working on Colegio Horizontes, but she knows that nothing would be possible without the seeds that you've all helped plant to make this possible, and the great, wonderful support that everybody here has given and is part of, has provided for the school. So just really, really grateful. Gracias, Uli. Pues para el próximo parte, ¿puedes describir un poco cómo está marcando la diferencia entre Colegio Horizontes y de otros establecimientos de este año? Claro que sí. Yo podría describir que como colegio estamos iniciando casi que un tiempo antes de lo que está estableciendo el Ministerio de Educación. Estamos trabajando de manera presencial, puede cambiar, sí, pero nuestro ideal es que permanezcan las clases presenciales de lunes a viernes en doble jornada. So we're starting classes earlier than the Guatemalan Ministry of Education is required. And we are doing everything in person now from 5 days a week, Monday to Friday. We know that that might have to change with the COVID situation, but for now, that's what we're doing. And we hope to be able to stay doing. And our classes are what they call it's like double session, which basically means that they're full day before lunch and after lunch, whereas other schools in Chahul only have a few hours of class before lunch or only do afternoon classes. Y pienso que otra forma en la que estamos marcando diferencia también es en el involucramiento muy fuerte de las familias. Ya tuvimos nuestra primera reunión con ellos y han adquirido este compromiso con nosotros de concentrar todos nuestros esfuerzos para poder apoyar la educación de los niños y las niñas. Ya se les proporcionó sus útiles escolares, van a tener también el apoyo de todos los educadores, y los educadores tienen acceso también a todos los materiales que necesitan a manera de apoyar de mejor forma a los estudiantes. So she said another way that our school is different than all the other schools in Chahul is that we're really involving the families a lot. She said recently we had our first meeting with them, and we're working really closely with the families to make sure that all of our efforts together are supporting their students and their success. Also, our school is providing the students with all the supplies they need for school, so they don't have to buy them separately. And also providing teachers with a lot of support and all the materials they need to teach good classes. Ya iniciamos con el proceso de acompañamiento de mentoría, algo que no hay en otras escuelas. Es apoyo a estudiantes, a familias. También están recibiendo un almuerzo y una refa nutritiva. Queremos también formar estos nuevos hábitos en nuestros estudiantes. Y creo que otra forma en la que estamos marcando diferencia es que nuestros educadores han recibido casi que 1 año y medio de desarrollo profesional y están súper preparados para atender a los estudiantes. The other thing that's really unique that there isn't anywhere else in any other schools is our program of mentoring and student and family support. That's been really wonderful. And we're really excited about that. And also the fact that we are providing the students with 2 really healthy meals a day, breakfast and lunch. And so that's something that kids and families are really excited about too. And our teachers have all received almost 1.5 years of professional development and support with us before opening the school, which makes them incredibly well prepared and ready to go. Y por último, yo podría decir que una forma también en la que estamos marcando la diferencia es cumpliendo o siempre asegurando su bienestar. Estamos en tiempos difíciles
y tratamos de involucrarlos para que ellos también asuman compromisos, pero nosotros también brindar todos los insumos necesarios, como todos los elementos que se necesitan para cumplir con el lavado de manos, el distanciamiento, el uso de la mascarilla. Entonces, es una forma de asegurar que ellos estén bien y también haciendo conciencia siempre que se vacunen. Ya la mayoría está vacunada, entonces esta es una buena oportunidad para nosotros porque estamos incidiendo como colegio. And we're also just really concerned about everybody, our students and families' well-being. And so it's really important to us that the students are keep making commitments and keeping their commitments, but we are also providing what they need to be able to do that and to stay safe. And so we're able to, make sure that we're able to ensure some distancing and making sure people can keep their hands clean and and have masks to wear and everything like that. And are also really advocating for and helping people get vaccinated, which is really great to keep them safe. Yeah. Muy bien. Y Yeah. hay un poco más que quiere compartir sobre cómo se está desarrollando el proceso educativo en el colegio. Claro que sí. En nuestro colegio, como es un modelo totalmente diferente también acá en Chajul, y como ya la mayoría o ya todos sabemos, es que nuestra mayor población es una población femenina. Entonces, siempre estamos enfocándonos en el empoderamiento de las niñas, pero también estamos tomando en cuenta a los varones, ¿verdad? Y para lograr esto y para lograr también nuestras metas, tenemos una estructura súper grande a nivel de nuestra cultura organizacional. Estamos estableciendo rutinas, constantemente trabajando en disciplina positiva. También tenemos a un equipo de educadores que ya tienen comisiones diferentes para que puedan también atender a los estudiantes. So our school is totally different than other schools in Chahul for a bunch of reasons, but one of the biggest is that we're really focusing on the girls and on women's empowerment and making sure that girls can speak up and are the focus of things, but also, of course, working with boys to help build those values in them too. And we are working to promote a strong organizational and positive school culture in our school. We are implementing positive routines and positive discipline with our students. Sí. Y dentro de nuestra cultura, pues también tenemos el de adquirir nuevos hábitos, reforzando temas de autoestima, también buenos hábitos de alimentación, de cuidado personal. Estamos enfocando mucho en eso porque nos importa mucho la parte académica, pero también el desarrollo integral. Entonces, también tenemos todo un sistema para desarrollar las diferentes competencias en nuestros estudiantes. Y pues este año, como en tiempos pasados, también nuestros educadores van a tener desarrollo profesional, a manera de que también vayamos un paso adelante de nuestros estudiantes y de esta manera brindarles todo nuestro apoyo posible. And so we're also really trying to help students build good habits and really focusing on their integrated well-being, not just academically, but in general. So working on promoting their self-esteem and making sure that they understand, how to take care of themselves, self-care kind of things. And we have a whole set of competencies that we are working on building with our students. And we're also having ongoing professional development for our teachers and our team so that we can be, developing ourselves so that we can further support the students as well. No sé si hubo algo más o si quería compartir algún ejemplo o cuento de lo que ha pasado esta semana. No sé. Sí. Quería compartir el pensamiento de un estudiante específicamente que desde que iniciamos el proceso de selección, él nos dijo, nos vemos el otro año, y no habíamos decidido todavía si él iba a quedar, pero cuando se quedó para el colegio, ya justamente ayer tenía la oportunidad de hablar con él,
y decía, yo sabía que me iba a quedar en el colegio, porque yo sí quiero lograr mis sueños y solo ustedes me pueden apoyar. Entonces eso realmente llena de mucha felicidad porque él estaba seguro desde que inició en el proceso de selección hasta que ya está este año. Y entonces yo ya estoy en el colegio y eso es realmente muy inspirador, que es uno de los ejemplos más grandes que llenan nuestro corazón de mucha alegría. So she was just saying that one of the students that was in the prep program last year, and as you may recall, we included some extra students in the prep program to see who was really going to be a good fit for the school. So not everybody was officially selected for the school until after the end of the prep classes. So he was in the program, and he wasn't sure whether we weren't sure whether he was going to be part of the final group or not, if he'd be selected. But she was talking to him earlier this week and was saying that, how excited he was, and that he was really sure all along that he was going to make it. And he was just so excited to be part of the new school, and very proud and excited to be part of things. And she said that, the enthusiasm and the excitement of students like him have been so inspirational to them right now. So wanted to see if people have questions that they want to ask Odilia, and I can, if you speak Spanish, go for it, or I can translate for the group. I'm just wondering what subjects they are learning. Ella quiere saber qué cursos o cuáles temas están aprendiendo los estudiantes. Correcto. Estamos priorizando 4 cursos principales: matemática, lenguaje, comunicación y lenguaje, ciencias naturales y ciencias sociales, como los cursos principales para nosotros. Después tenemos los cursos medios, que en este caso tenemos productividad, inglés, tecnología, mentoría, que es un curso, pero también es un programa porque involucra a la familia, a los estudiantes. Y también están aprendiendo sobre arte, sobre identidad de Shield, sobre utilizar su voz en el curso de arte. Entonces, son distintas, es todo un tema de desarrollo académico a nivel de conocimientos y habilidades cognitivas, pero también estamos enfatizando mucho en la parte de su desarrollo integral, en el refuerzo de su autoestima. So we're prioritizing the 4 principal primary classes: math, Spanish language and communication, social studies, and science. So these are the main focus, but then we have some supplemental courses that are also included, especially as part of thinking about the whole well-being and well-rounded education that we want to be providing. And so in those classes are technology, entrepreneurship, English language, Ishio language and culture, and arts, and using their voices and expressing themselves are part of the arts class as well, because it's a variety of arts, including like poetry and drama and things like that. And then there's also the class and program of mentorship and student support. There's a class component a couple times a week for that, but also it's the whole program with working with the families and the students directly as well. And moving me in movement and physical education too. All right. Other questions? I have a comment. Please. Odilia, felicitaciones. Gracias. Ajá. Estamos muy emocionados también con ustedes. Sí, gracias por compartir este sueño que es de todos. Allison just congratulated her and said how excited that we all are with her and the team. Other questions from anybody? I do have one question. Does everybody have an iPad or a computer? Ella está preguntando si todos tienen una computadora o un iPad o algo. Directamente los estudiantes no, pero sí tenemos las computadoras del colegio para trabajar con el curso de tecnología. Nuestro sueño más grande es que cada una tenga un dispositivo para en algún momento, si nos dicen que recibamos clases
bajo la modalidad híbrida o virtual. Entonces, que tengamos esto, pero va a ser todo un proceso, pero es nuestro sueño, que cada uno tenga su computadora, pero sí tenemos en el colegio, cada estudiante tiene acceso a una computadora para recibir sus clases de tecnología. ¿Y hacen sus trabajos o tareas en compu o a mano? Esta semana, como estamos iniciando, entonces están trabajando mayormente a mano, pero la idea de que aprendan sobre tecnología es que también hagan sus tareas en el colegio, utilizando las computadoras del colegio. Muy bien. So Liz, oh, you all know what Liz asked, sorry. And Odie's response is that right now, no, not all students have their own device, but there are computers that belong to the school that everybody is able to use and part of their technology class. And as part of the technology class, they're going to be learning, more and more how to use the computers, and then they'll start to do more of their work and assignments on the school computers instead of by hand. Mostly right now, it's written assignments or handwritten assignments, and that the hope is that at some point we could have a device for every student. If the classes do have to go virtual or something like that, but for right now, it's working. To use the school computer, for the students to use the school computers. Sorry. I think we have time maybe for one more question, if there is any. I have a quick question. Given that you have, double sessions or full day school sessions, which is unusual in Guatemala, is homework, the way we think of it in the United States, a big part of their education, or is most of their learning done during the time that they're in school, with teachers and mentors? Está preguntando ella, como ustedes tienen doble jornada, ¿tienen tareas como lo que pensamos en tarea aquí en los Estados Unidos, que tarea es algo que tiene que hacer en casa después de la escuela, afuera de las horas de escuela, o está la mayoría de el aprendimiento que están haciendo los jóvenes y las señoritas está pasando durante las horas de escuela o de colegio? Sí. Para nosotros es importante el bienestar de nuestros estudiantes, pero también es importante que cumplan con sus responsabilidades. Entonces, mayormente las tareas se van a realizar dentro del colegio, y esto es porque también los educadores necesitan dar ese acompañamiento, dar instrucciones claras y asistir al estudiante en caso de que tenga alguna pregunta o necesite apoyo. Van a ser mínimas las tareas que él realice en casa, puede ser una entrevista que tiene que hacer a un grupo específico, explorar sobre cierto tema, pero va a ser mínimo, porque como nuestra jornada es de 8 a 4:30, entonces también nos interesa que tengan el tiempo suficiente de descanso. Yes. So she says that, the well-being of the students is really important, and also understand that they have obligations that they're responsible for at home. And so most of the learning and the homework and work that they're doing is during the school day. And then also so that the teachers can support them with it and make sure that the instructions are clear, and if they need any assistance in doing their assignments, that they're there to support. And that sometimes there are assignments to be done outside of school, like if we want them to interview somebody, or there's like an exploratory exercise, they need to go out and look for something in the community, something like that. But that's pretty minimal. I'm wanting to make sure that students, if they're with us in school from 8:30 in the morning till 4:30 in the afternoon, that then they can, take care of their chores at home, help their family, and have time to rest. Good, thank you. Gracias. Bueno, muchas gracias por compartir todo eso, Odi. Es muy buena escuchar de todo directamente del fuente de la directora del colegio. Sí, muchas gracias por traducir por mí también, Corny. Claro. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de compartir este proyecto. Yo sé que hay grandes retos, pero siempre digo que también los retos representan grandes oportunidades. Somos un equipo fuerte
y entre todos vamos a encontrar las mejores soluciones. Entonces, muchas gracias a todos por pensar en la educación de la niñez acá en Chajul y nuestra gratitud es inmensa. Horizontes, la comunidad Ishil, nuestras familias beneficiarias, nuestra gratitud es muy, muy inmensa hacia ustedes. Muchas gracias. Gracias, Odi. She just said she really wants to thank everybody for your support. And yes, there have been big challenges and there will be, but there are also really big opportunities. And our team is very strong. And we are so grateful and thank all of you for thinking about education here in Chahul and for the students here in Chahul. And just we really have immense gratitude to all of you. So thank you.